Kamisaki, Wasitani, Kutani Tarakiwa, Aymara y Atekawimpi. Bienvenidos, nuevamente estamos regresando con lo que es la enseñanza del idioma Aymara. En esta ocasión vamos a aprender lo que son los meses en Aymara. Hichaste y Atekanyani Wakunaki Teja Paxi Uxatakaita. En el idioma castellano decimos meses, y en el idioma Aymara se dice Paxinaka. Ahora, nuevamente, para aclarar un poco, esto está simplemente pluralizado, ¿verdad? Entonces, este sufijo naka, ayer habíamos explicado en el anterior módulo, de que se utiliza para pluralizar, ¿verdad? Entonces, parsi sería la palabra raíz, ¿no ven? Parsi. Ahora, cuando hemos aprendido los días, habíamos indicado que parsi indica lo que es la luna. Entonces, ¿cuál es la relación? ¿Por qué tiene esta denominación los meses? ¿No? La gran pregunta seguramente de muchos. La explicación es lo siguiente. Lo que se muestra a continuación está compuesto según el calendario gregoriano que conocemos de 12 meses. Sin embargo, en la cosmovisión andina como tal, el calendario andino, en todo caso, llega a tener 13 meses. ¿Y cómo? ¿No? ¿Cómo tiene 13 meses? Básicamente lo que es la chacana, si lo dividimos en cuadros, tiene exactamente 13 cuadros. Y cada cuadro representa lo que es cada uno de estos meses. Y habíamos dicho que cada esquina representa lo que son las estaciones, Pacha, Sarahuinaca. ¿No ve? Entonces, ¿cómo llegamos a esta conclusión? Si solamente tenemos 12 meses. Ahora, en base a lo que es el nombre, Parsi, el calendario andino básicamente tiene relación con lo que es el ciclo lunar. ¿Alguien sabe cuántos días tiene el ciclo lunar? Es una pregunta que siempre hago, que muy pocos saben de cuántos días es el ciclo lunar. El ciclo lunar básicamente está compuesto por 28 días. ¿Ya? Esa es la explicación. Entonces, había dicho que el calendario andino tiene 13 meses. Si multiplico 13 por 28, si quieren pueden hacer la prueba, nos da un total de 364 días. Pero el año tiene 365 días. ¿Y dónde está ese día que falta? Ese día, básicamente, es el 21 de junio, que sería el Año Nuevo Aymara. ¿Sí? El Año Nuevo Aymara. Entonces, así tenemos los 365 días del año. ¿Ya? Entonces, esa es la explicación del porqué del nombre, ¿sí? Y cómo se manejaba anteriormente lo que son los meses. ¿Ya? Entonces, nosotros en esta oportunidad vamos a decir Parsinaka, que serían los meses. ¿Ya? Entonces, vamos a aprender los 12 meses según el calendario gregoriano, ¿no? ¿Sí? A continuación empezamos y posteriormente vamos a explicar cada uno de estos meses y su significado. ¿Ya? Entonces empezamos. Chinuca, enero. Anata, febrero. Achuca, marzo. Casiwi, abril. Yamayu, mayo. Marataca. Aquí por si acaso hay un error, esto es apóstrofe, ya no es tilde. Seguramente la máquina ha corregido de esa forma, ¿ya? Marataca, van a utilizar como apóstrofe, que sería el junio. Luego tenemos lo que es Wilcacuti, que sería el mes de julio, Yumpaca, que sería agosto, Sata, septiembre, Taipisata, octubre, La Paca, que sería noviembre, y Hayucarita, que sería el mes de diciembre. ¿Ya? Entonces, esos son los 12 meses. Ahora, ¿qué significa cada uno de estos meses? Por ejemplo, todo esto tiene relación con lo que son las labores culturales en la parte andina. Chinoca es el mes de enero. En este mes
básicamente las plantas van floreciendo, ¿sí? Y además las plantas van dando sus primeros frutos. Pues Chinoca básicamente viene como sería la otra derivación del Chinoca, el chino, ¿no? Que es un nudo, ¿sí? Un nudo, ¿sí? Entonces, básicamente, por ejemplo, si hablamos de la producción de lo que es la papa, en el mes de enero, en la raíz se van formando pequeños nudos que más adelante serán los tubérculos, ¿no? Que van a madurar, ¿ya? Por eso esta denominación. Algunos también lo relacionan con un insecto que se llama chino chino, ¿ya? Este insecto solamente aparece en el mes de enero, ¿sí? Y básicamente tiene relación con lo que es la producción principalmente de la papa, ¿no? Pues cuando ya están dando sus primeros frutos, va apareciendo este insecto también, ¿no? A mediados o al finales del mes de enero, ¿ya? Pues Chinoca más o menos tiene relación con lo que es la producción agrícola. El mes de febrero, que sería el mes de Anata, Anata viene o deriva del verbo anataña, que sería jugar, ¿sí? En el mes de febrero no solamente es diversión, también es un regocijo, una alegría, principalmente por todo lo recibido, ¿sí? Durante el año. Y como en el campo básicamente la actividad principal es la agricultura y la ganadería, principalmente se festeja o se celebra estas dos actividades, ¿no? A los animales se hace bailar, se hace la quilpa, la marcación que denominamos, que conocemos con ese nombre, se festeja, se baila, ¿sí? Con los animales y también lo que es con los sembradíos. Por ejemplo, aquí en la ciudad de La Paz bailamos el lunes, ¿no? Hisca Anata. Hisca es pequeño, Anata es juego, ¿no? Entonces, pequeña fiesta, por ejemplo, más o menos se puede traducir. Y en el altiplano, en la parte andina, básicamente ese día se festeja a los animales. El día martes dice Hach Anata, ese día se festeja en algunos lugares eh, a lo que son los sembradíos como tal. ¿Ya? Pues básicamente se festeja, ¿sí? Además se da un agradecimiento por todos los favores recibidos. Achuca, que sería una derivación del achu, que es el fruto, ¿ya? Pues en el mes de marzo básicamente ya hemos obtenido toda la producción, ¿no? Solamente falta madurar en algunos casos. Entonces, achuca llegaría a ser con lo que es la maduración de lo que son los productos. Tasiwi es el otoño, ¿ya? Entonces aquí en el mes de abril básicamente van cayendo los primeros rayos, lo que es las primeras heladas, y básicamente las plantas se van a ir marchitando, van a ir cambiando de coloración. El mes de mayo, que sería mayo, eso es el mes de la cosecha. Si bien empieza el mes de marzo la cosecha, el mes de mayo básicamente se termina con toda la cosecha de todos los productos. Por ejemplo, si hablamos de la papa, el mes de mayo ya hay que separar y hay que alistar para el mes de junio para hacer lo que es el chuño y la tunta, ¿no? Donde cae con mayor intensidad la helada. Por lo que el mes de mayo básicamente está relacionado con lo que es la cosecha. Ahora tenemos lo que es el mes de junio. Decimos marataka, este apóstrofe, esto es apóstrofe, no es tilde por si acaso. Ya es una corrección de la máquina seguramente. Ya. Mara es año, aka es la separación. ¿Sí? Es la separación. Entonces estamos diciendo que el 21 de junio es el año nuevo Aymara. ¿Sí? En todo caso, el día 20 hasta el día 20 de junio sería el año viejo y a partir del día 22 inicia el nuevo año y el día 21 es la separación entre el año viejo y el año nuevo. Por eso esa denominación Marataka. ¿Ya? Marataka. Ahora tenemos el mes de julio que es Wilcacuti. Wilca es el sol. Hace un momento habíamos aprendido Inti también es sol, Wilca también es sol, ¿ya? Kuti es regreso, lo estamos diciendo como regreso del sol. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos dos extremos que son los solsticios, ¿verdad? El solsticio de invierno y el solsticio de verano. El solsticio de invierno llega a ser lo que es el 21 de junio. El 21 de junio, por ejemplo, esa fecha
el sol sale más tarde, ¿no? A eso de las 7:40 más o menos. Y la puesta del sol va a ser también a eso de las 5:15, 5:30, ¿sí? El día con sol es más corto, pero la noche es más largo. En cambio, si hablamos del otro solsticio que será el 21 de diciembre, el sol sale a eso de las 6 de la mañana y recién la puesta del sol es a las 7 de la noche. Los días con sol es mucho más largo. Esto pasa por el tema de lo que es la rotación de la Tierra, ¿no? Entonces, hasta el día 21 llegamos a lo que es los días más cortos con sol, ¿sí? Y los días y las noches más largos, ¿no? Entonces, a partir del 21 regresa el sol a su curso normal, que va a ser cada día un poco más largo los días con sol. Por eso esa denominación, ¿no? El regreso del sol. El mes de agosto, Yumpaka, está relacionado básicamente con lo que es la Pachamama y las ofrendas que se le dan a la misma. Por ejemplo, el mes de septiembre ya es donde se inicia lo que es la siembra y uno básicamente no puede empezar a hurgar la tierra sin antes pedir el permiso a lo que es la Pachamama, ¿no? ¿Ya? Es como el Aini. Uno no puede esperar nada si todavía no ha dado nada. ¿Ya? El Aini es primero doy, luego recibo, ¿no? Ese es el verdadero Aini. ¿Ya? Ahora, el mes de agosto relacionado con lo que es la Pachamama y básicamente con las ofrendas que se le dan a la misma, ¿no? Seguramente el siguiente, no sé qué día es el último día del mes de julio, ¿sí? Van a ofrendar de todo, ¿no? Negocios, casas, autos, van a trasladarse a principales lugares como los apachetas, ¿no? El más famoso tal vez Pachiri, esos lugares van a ir a realizar sus huactas a lo que es la Pachamama, ¿ya? Entonces este mes básicamente está relacionado a eso, a ofrendar a la tierra, porque nos tiene que proveer, digamos, lo que es la producción agrícola y también lo que es la producción ganadera como tal. Entonces tenemos que prepararnos, tenemos que dar primero para posteriormente recibir. La cosmovisión dice que uno no puede hurgar la tierra si antes no ha dado nada a cambio, ¿ya? Por eso esta tradición de las huajas, principalmente en el mes de agosto. Ahora tenemos lo que es el mes de septiembre, dice Sata. Sata es siembra, ¿ya? Sata es siembra. Entonces estamos hablando del inicio de la época de siembra. Entonces el mes de septiembre es donde se inicia con la siembra, ¿no? Ahora tenemos el mes de septiembre, octubre y noviembre para sembrar. Y si hablamos con lo que es la producción agrícola de la papa, esta va a depender, en qué mes vamos a sembrar, va a depender mucho de lo que son los indicadores agroecológicos. Por ejemplo, tenemos indicadores en animales y lo que son las plantas, ¿no? Entre los animales, por ejemplo, tenemos algunos aves y el zorro, ¿no? Y en las plantas tenemos varios, ¿no? Varios, por ejemplo, el guaraco, ¿no? El guaraco, tenemos otras plantas más que básicamente se van fijando lo que es la floración, ¿ya? Ahora, por ejemplo, si hablamos de los animales, tenemos el zorro, el lepelepe, el tiquitiqui y algunos otros pájaros más que básicamente nos van indicando cuándo hay que sembrar y dónde hay que sembrar, ¿ya? Por ejemplo, si hablamos del lequeleque, es el ave más famoso que tal vez muchos conocen, aquí hasta incluso, aquí en la ciudad hay, ¿no? Siempre el sonido dice, clac, 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 por eso esa denominación del nombre a este animal, ¿no? Este animal, por ejemplo, pone su nido en la tierra, ¿no? Entonces, depende a qué altura coloca, vamos a poder determinar si va a ser año lluvioso o no, ¿ya? Ahora, depende con qué material hace su nido, también vamos a determinar si va a ser lluvia o va a ser granizada, que va a haber más, ¿no? Y depende de la coloración del huevo, ¿sí? Si va a ser sequía o no, ¿no? Y los puntos que tiene el huevo del lequeleque es verde y con puntos negros. Entonces depende si los puntos negros son grandes o pequeños, la producción de la papa. Entonces así se puede determinar con muchos animales, ¿no? Por ejemplo, en la región del lago tenemos un ave, no me acuerdo en este momento su nombre. Esa ave va haciendo su nido en la totora, ¿no? Entonces depende a qué altura de la totora hace su nido, vamos a determinar si va a ser año lluvioso o no. ¿Sí? De esa forma podemos predecir el siguiente año agrícola como tal.
¿ya? Entonces, septiembre es el inicio de la época de siembra, que en algunos casos se siembra incluso desde el mes de agosto, desde los mediados, ¿no? Principalmente lo que es la haba, ¿ya? Entonces, septiembre, el inicio de la época de siembra. Octubre, que sería Taipi Sata, Taipi es intermedio. Sata es siembra nuevamente, que es siembra intermedia. La paca, noviembre, también es época de siembra, pero sin embargo, esto hace relación a lo que es la época primaveral. Si estamos diciendo que en el mes de septiembre o en octubre vamos a sembrar, la papa o algunos productos generalmente tardan entre 3-4 semanas para germinar de la tierra. El mes de noviembre básicamente se va a enverdecer el campo. Ya, pues es la época primaveral. Diciembre, Hayu Kalta. Hayu es lluvia, Kalta es inicio. Entonces estamos hablando de la época de inicio de la lluvia. Ya, entonces esos fueron los meses en Aymara. A continuación vamos a hacer un repaso general para lo que es principalmente la pronunciación. Entonces tenemos enero, que sería Chinoca, febrero, Anata, marzo, Achoca, abril, Asiwi, mayo, Yamayo, junio, Marataca, julio, Wilcacuti, agosto, Yumpaca, septiembre, Sata, octubre, Taipisata, noviembre, La Paca, diciembre, Hayocalta. Una vez más, Anata, Chinoca, Anata, Achuca, Kasiwi, Yamayo, Marataca, Wilcacuti, Yumpaca, Sata, Taipisata, La Paca, Hayocalta. ¿Ya? Pues esos fueron los 12 meses en lo que es el idioma aymara. Y obviamente les voy a pedir que en la casa vayan practicando cada uno de estos meses. ¿Ya? Entonces eso fue por ahora. Nos vemos en nuestro siguiente encuentro con el aprendizaje del idioma aymara. Kamatua tukuitan hichuru yataqawi aymara arusa. Hichurus yataqoituanua kunakitej uruna kaukamaraki kunakiteja paxinaka. Karuru wasitana kutaniñani yaqa yataqawinakampi kunakiteja akasuma aymara arusa uksatapeta. Komaste kisinkamay.